cordial saludo. En esta tarde pues tenemos un material sumamente valioso. Les recomendamos que tenga su libreta, bolígrafo, lápiz. Sabemos que el que no apunta no dispara, ¿verdad? Así que le recomendamos que tome nota para su crecimiento personal, igualmente para que luego usted agarre estas notas y las enseñe a sus grupos. Hemos aprendido que en el proceso de uno mismo enseñar es cuando más las cosas se graban, ¿verdad? En la mente y en el subconsciente de uno. Así que en esta tarde pues nos vestimos de honor y de gala, ¿verdad? Ya que tenemos una persona sumamente especial para nosotros, muchos años de experiencia en lo que es la parte de motivación, conferencias a muchas compañías, igualmente en la fase espiritual pues ha logrado, ¿verdad? Excelentes resultados. Y pues nada, yo creo que ya todos aquí, ¿verdad? Han tenido la experiencia de escucharlo y de recibir sus capacitaciones. Así que sin más preámbulos, dejo con ustedes a Edwin Rivera Manso. Siempre es una alegría poder estar aquí, contribuir a este equipo, este escenario o este nicho, esta oportunidad donde venimos como distribuidores a capacitarnos, es bien poderoso. Hace unos días hablábamos en una reunión de equipo bien poderosa que posiblemente las primeras 8, 10, hasta 12 horas de tu día son muchas veces trabajando para alguien más. Y este tiempo es el tiempo que tú dedicas y comienzas a trabajar ¿para quién? Para ti, a favor de tus metas y tus sueños. Así que démonos un fuerte aplauso porque este tiempo es para ti. Ya ponchamos en el otro lado, ya culminamos nuestras responsabilidades. Ahora vamos a trabajar sobre nuestras metas y sueños. Y el tema que nos asignaron a tratar para mí es una maravilla porque es una de las facetas en las cuales que creo que hay que enfatizar para lograr cambios extraordinarios en una persona. Capacitar en el tema del liderazgo. Y hoy es la introducción de un proceso interesante para este equipo. Estamos enfatizando en la lectura, en la construcción de nuestro carácter, de nuestra biblioteca de recursos. Y la próxima semana se introduce el texto de las 21 leyes irrefutables del liderazgo del Dr. John Maxwell. Y ese libro para mí es una joya de trabajo que, ¿verdad? Hemos señalado a la gente que lo vaya adquiriendo. Van a haber capacitaciones dictadas en torno a este tema. Y hoy vamos a hablar un poquito más al respecto sobre el tema del liderazgo. Así que comenzamos en esta hora y la primera, lo que quisiéramos trabajar en la tarde de hoy, en estos minutos asignados, son 3 principios. Vamos a hablar de 3 cosas importantes sobre el tema del liderazgo y el primer principio es liderazgo per se. Me gustaría comenzar con la siguiente dinámica, hacernos estas preguntas. Cuando usted escucha la palabra líder, ¿qué viene a su mente? Si es una definición, una imagen o alguna palabra. Cuando escucha la palabra líder, ¿qué imagen viene a su mente? Una persona. ¿Qué más? Un grupo. Cuando escucha la palabra líder, ¿cómo lo definiría? ¿Qué imágenes vienen a su mente o palabras? Gente que sigue, que dirige, ok. Vamos llegando, ¿qué más? Un guía. Que ha dejado un legado. Ha dejado un legado. ¿Qué más? Pues tiene influencia porque tiene la capacidad de dirigir a otro. De dirigir a otro. Inspiración. Ya me gustan esas palabras. Vamos a ir apuntando sobre ellas. Y si yo le preguntara, mencione 3 ejemplos de personas que consideran un líder y por qué. Alguien que me diga, yo considero un líder fulano por tal cosa, sultano por tal cosa. Yuli. Definitivamente Juan Manuel Benítez. Juan Manuel Benítez. Es el líder. Y te digo por qué también. Ajá. Está pendiente del equipo, motiva, dirige, enseña y busca lo mejor para cada uno de nosotros. Wow, tremendo. Eso fue buena. Esa fue mire de 3. Qué lindo. ¿Quién más? ¿Alguien más? Que tenga a alguien que considere un líder y por qué lo considera. No todos a la vez. Me gusta como que conversemos por ahí atrás. Perdóname que existe en tu historia pasada, pero a mí me ha encantado
Douglas MacArthur es un general de los ejércitos de Estados Unidos, ¿sí? Margaret Thatcher. Margaret Thatcher. ¿Por qué Margaret Thatcher? La mujer de hierro. Hierro. Una Hizo líder la interesante. diferencia. La diferencia. Pues para mí Jesucristo, porque Jesucristo. Después de 2000 años, como quiera, su influencia sigue al punto de que sigue adquiriendo seguidores. Así que para mí eso... Un líder. Y le pregunto, si le mencionara estos nombres, el Chapo Guzmán, Pablo Escobar Gaviria, Alex Trujillo, ¿son líderes? Excelentes líderes. Sí, ¿verdad? El asunto es en qué encauzamos entonces nuestro liderazgo, porque podemos ser excelentes para una dirección, pero también ¿qué? Para la otra. Así que personas que nos han influenciado y ya vamos llegando a las definiciones, ¿verdad?, del tema liderazgo. Creo que si buscáramos qué tienen en común para poner los puntos sobre los íes de una persona que llamamos líderes, yo diría que los líderes hacen que las cosas pasen. Yo creo que si usted de alguna manera se llama líder y no tiene la capacidad de hacer las cosas pasar, es como decir, estoy tomando un jugo de China pero sin China, o estoy tomando un jugo de uva sin uva. Hay unas características que hacen algo sea esencial. Número 2, ellos actúan de forma tal que ayudan a otros a trabajar en un ambiente dentro del cual cada individuo que presta servicio bajo su dirección se sienten animados, estimulados, mueven a la gente a acción, son capaces de influir en otros. Estas son características que nos dan, pudiésemos decir, la esencia misma de esa función y del acto del liderato. Ahorita voy a hacer la diferencia entre acto y condición. Algunas definiciones que encontré y que he ido acuñando a lo largo de mi carrera y las quiero compartir con ustedes. Ted W. Engstrom escribió un libro hace muchos años que se llama El líder no nace, se hace. Y este libro dice que el liderato es un acto, y se amplifico esa palabra, es un acto que se requiere para que un grupo o individuo realice y haga frente a sus metas en vez de ser una condición. Y ahora, ¿qué usted escucha generalmente sobre el liderato? ¿El liderato nace? ¿El liderato se adquiere? ¿Qué usted diría ante eso? Yo creo que debe haber una combinación de factores. ¿Puede haber una combinación de factores? ¿En qué sentido? Sí, porque no todo el mundo nace para ser líder, ni aún así tratando de estarlo. ¿Por qué? Porque dentro de su personalidad hay unos handicaps que no le permiten ser líder, pero sí puede ser un buen seguidor. Yo creo que cada uno tiene un rol y, por ejemplo, en mi caso particular, yo era una persona extremadamente tímida. Y bueno, logré ser líder a través de la educación, pero tenía la capacidad de hacerlo. Porque si todos fueran líderes, pues entonces no hubieran seguidores. Fíjate, pero qué interesante eso, porque fíjate que tú señalas que eras tímida y que obviamente un natural extrovertido hace mucho más fácil y catapulta a que una persona naturalmente tienda a sobresalir en un lugar, algo que ayuda al liderato. Sin embargo, hay personas que aún con la carencia de dicho natural, extrovertido y demás, pueden hacer un excelente trabajo y podríamos considerar líderes también. Por aquí atrás. Dice que la personalidad de un individuo es una interacción entre los factores genéticos y las realidades ambientales. Igualmente, el líder puede ser genéticamente, porque yo he visto muchachitos natural, muchachitos que a los 2 añitos ya se veían. Mi hijo ha tenido una persona en mi casa a los 4 añitos, me parió y le cortó tenía 4 añitos. ¡Rayo! Sí. Y genéticamente o ambientalmente era una interacción. Fíjense qué interesante esto, esa experiencia, ¿verdad? Ted W. Engstrom se inclina por esto, ¿verdad? Un natural, algunas cosas nos pueden inclinar, catapultar, facilitar el proceso del liderato, pero es un acto que un grupo requiere y no necesariamente una condición, o sea, podemos desarrollar dicha capacidad. John Maxwell define el liderazgo de esta manera: la verdadera medida del liderazgo es la palabra que
Influencia, nada más, nada menos. Si usted dice ser un líder y cuando camina nadie le sigue, usted está dando un paseo, pero no está liderando. Yo tuve la oportunidad de conocer al Dr. Maxwell en el año 2005 porque hicimos un evento de liderazgo y lo trajimos a Puerto Rico. Compartimos con él y tuvimos la oportunidad, ¿verdad?, de tener 2 o 3 días de ese entrenamiento, ¿perdón? De entre los 7 y 8 pasos. 7 y 8 pasos, ¿sí? No, pero no es más fuerte que No, 7 es altamente efectivo, es Stephen Covey. Pero entonces, básicamente las 21 leyes de este libro es como la base del pensamiento, y de esa definición es la que el Dr. Maxwell da en ese libro. Liderazgo es literalmente influencia, nada más y nada menos. La capacidad de influenciar a otros es la medida del liderazgo de una persona. Y número 3, Charles Swindoll, un escritor americano extraordinario, un gran pastor, escribió un libro que se llama Pásame otro ladrillo. Y ese libro es como un estudio de liderazgo basado en el libro de Nehemías. Y Charles Swindoll dice que el expresidente de los Estados Unidos, Harry Truman, dijo lo siguiente: un líder es aquel capaz de lograr que la gente haga lo que tenga que hacer y que lo haga con agrado. Voy a repetir esto. Un líder es capaz de lograr que la gente haga lo que tenga que hacer y lo haga con agrado. Me río porque miro a Rosa y él tuvimos una reunión el sábado interesante y ella logró que esa reunión hablando con nosotros que haya que hacer lo que tengamos que hacer y que lo hagamos con agrado. Hay veces que el arte de liderar no es meramente decirle a la gente lo que tiene que hacer, es que la gente diga, yo que sí, lo voy a hacer, y que lo haga contento, aunque le hayan dado un palo, aunque haya que, oiga, porque a veces el liderato no es nada más que no quisiera que fuera del tiempo pompones y danza, ¿no? Hay momentos donde también requiere ajuste de carácter, requiere otras destrezas de nosotros. Así que esa definición siempre me gusta, porque a veces cuando usted tiene el sombrero del liderato, no siempre te va a tocar lo que es los asuntos de peaches and cream. A veces nos toca también atender los asuntos más difíciles. Y como pastor también, cuando tenemos que atender cosas como esta, el carácter eclesiástico, ciertamente es un dolor de cabeza. Pero el liderato te dota, ¿verdad? La capacitación nos dota de herramientas para manejar diversos escenarios. Quisiera compartir con ustedes algo que también van a leer en esos primeros capítulos del libro. Hoy a mí me pidieron una introducción, así que estoy sacando algunos elementos que usted va a leer y que creo son importantes, porque a veces son ideas que hemos acumulado en la cultura, pero no necesariamente son ideas correctas en torno al liderato. Número 1, a veces tenemos el mito de la gerencia en nuestra mente. ¿Quién identificamos como líder? El que tiene el maletín, el que tiene una empresa, el que está en el ambiente corporate, el que ha hecho un bachillerato, maestría en el área de finanzas, gerencia, la gente que está en la academia, en lo administrativo. Y Maxwell señala, liderazgo no es igual a gerencia. Y vamos a hablar ahorita un poquito sobre esto. Liderazgo consiste en influir a la gente para que siga al líder. La gerencia muchas veces se enfoca en lo que son sistemas y procesos de mantenimiento. Así que yo creo que a veces tú puedes tener en muchos equipos de trabajo, no sé si usted ha estado en una reunión, cuando usted va a presentar una propuesta y demás, tú sabes quién es el gerente y sabes quién es el líder. Cuando le toca hablar o presentar algo, generalmente va a ser el gerente. Cuando hay que tomar una decisión, antes de que alguien hable, miran primero al líder. Entonces está en la mesa y a veces la gente dice, interesante, porque si todo el mundo mira a fulano de tal para hablar, fulano de tal es el líder. Esa parte es importante, ¿verdad? Segundo, voy a aprovechar esto, hacer esta disyuntiva entre líder y gerente, porque nosotros podemos cultivar nuestro negocio o dirigir nuestro negocio, a veces desde el liderazgo, pero a veces desde la gerencia. Y usted tal vez puede identificar un offline, un mentor que es líder, y a veces un offline, un mentor que es solo gerente. Y a veces en este tipo de espacios nosotros estamos aquí o firmamos nuestro proyecto porque queríamos ¿qué? Libertad financiera y despedir ¿a quién? Al jefe. Y entonces a veces hay algunas personas que como mentores de otros se comportan más que como un líder, como un ¿qué? Como un jefe. Gente que le toca, ¿verdad? Que a veces comentamos el sábado, que a veces hay gente que espera que otro haga lo que yo no estoy dispuesto a hacer. Esa es la teoría del palo, ¿verdad? Estoy buscando a alguien para dar un ¿qué? Un palo en esto.
Pero en el camino nos hemos dado cuenta que tenemos que convertirnos también en líderes para poder realizarlo. En el palo, hay que convertirse en el palo. Hay que convertirse en el palo. Y esto lo trabaja John P. Carter, que fue profesor de la Escuela de Negocios de Harvard. Y él dice, la diferencia entre uno y otro. Y entonces yo quisiera que nos posicionáramos en el liderazgo. Y de alguna manera dijéramos, yo quiero ser líder, no quiero ser un gerente de mi equipo. ¿Cuántos están conmigo? Eso hace sentido. Quiero ser líder para la gente de mi equipo, no meramente un gerente. Uno, el líder establece la visión del grupo, desarrolla estrategias, delega los mejores recursos, gusta del contacto personal, motiva, adiestra a su equipo. La gente gerencial a veces solamente planifica. Y planificar es bueno, no es que no una cosa cancele la otra, pero mostrarle la visión a alguien y transmitirle el entusiasmo es más que planificar. ¿Cuánto? Sí. Es más que planificar, ¿verdad? Desarrollar estrategias es más que presupuestarlas. Gustar del contacto personal es meramente más que la organización interna. Y motivar y adiestrar es diferente a una reunión de negocio o una reunión corporativa. ¿Se ve la diferencia ahí? No es que una cosa cancele la otra. Es que nosotros también necesitamos en el proceso de desarrollar nuestro equipo, con arruga y verruga, vamos conociendo esa parte, transmitirla efectivamente. Número 2, los líderes. Voy un poquito rápido, ¿verdad? No es lo único que cubriremos en la tarde de hoy. Hay 3 principios. Realiza cambios que lo acercan a su objetivo. Admite realidades, pero modifica y encamina la visión. Crea, reta, impulsa, aún contra patrones legendarios. Entiende los cambios. Muchas veces el gerente habla de procedimiento y reclutamiento, se basa en reportes, en información y data meramente, administra, mantiene los estándares gerenciales, ¿verdad? Y yo creo que mucho de lo que estamos viendo en el lado 2 es cómo hacer algo, pero le falta la esencia, le falta una espalda de espíritu. No es que estas cosas no son. Yo quisiera también dentro de mi estructura, ¿qué va a pasar cuando usted tenga 2,000 personas en su organización? ¿Qué va a pasar cuando usted de alguna manera tenga a lo mejor 2,000 en esa base de autochip? Qué cosa más fantástica, ¿verdad? Son 2,000 personas. Pero si usted tiene 2,000 personas y posiblemente a lo mejor usted tiene un 10% decente que sea el líder, ¿qué va a hacer cuando usted trabajando con 20 personas que te llamen a ti? O sea, que estés pendiente, enséñame, ayúdame. Eso es un dolor de cabeza extraordinario que todos queremos tener aquí, ¿verdad que sí? Por eso queremos ser líderes. Creo que usted va a tener que hacer procedimientos, reclutar, va a tener que buscar data, información, administrar, pero no se puede quedar ahí. Y ahorita vamos a hablar lo que Maxwell llama niveles en el liderazgo. Esa es la parte más básica del liderazgo. No te puedes quedar ahí para darle impacto a la gente. ¿Está conmigo hasta aquí? Sí. Y tercero, el último recuadro de estos, el líder se enfoca en la gente, tiene confianza en el grupo, tiene la confianza del grupo. Va más allá que cualquier otro. Inspira a su gente a confiar en él. Inspira a su gente a confiar a sí misma. Ve las cosas como pueden llegar a ser. Qué lindo, ¿verdad? Y cuando hablamos de gerencia o solamente ese factor que no ha activado el liderazgo, ve sistemas y métodos. Ejerce control sobre el grupo. Manda. No siempre va. Su enfoque es las reglas, la compañía, sus procedimientos. Ver las cosas solamente como son. ¿Verdad? Y sé que todas estas cosas nos ayudan porque lo que yo estoy tratando de hacer es que usted se vea desde esa perspectiva. Queremos ser de la gente del primer cuadrante. Eso es importante, póngalo ahí por ahí. Quiero ser gente del primer cuadrante, de los que mandan y van. Y entonces, el segundo mito de los 5 que Maxwell señala, el primero es el mito de la gerencia, el segundo el mito del empresario. Todos los empresarios son líderes. ¿Verdad? A veces pensamos que el que tiene el edificio, que el que tiene es necesariamente el líder. ¿Ah? Todos, ¿verdad? Que son emprendedores. Pero Maxwell señala, realidad, la ley del tope. Van a ver una historia interesante de cómo los hermanos Maurice y Dick McDonald tenían el concepto maravilloso de McDonald's, pero no fueron ellos los que lo llevaron al mundo, sino fue Ray Kroc. Y no les cuento cómo, para que lean la historia del capítulo 1 de la ley del tope. Mito del conocimiento. Los que poseen conocimiento e inteligencia y un título son excelentes líderes. Ay, eso será cierto. No. A veces lo pensamos, el doctor fulano, este tipo tiene, y a veces en este tipo de negocios, no necesariamente las personas que sean los más preparados generalmente son
los que resultan ser más exitosos dentro de ellos. Nosotros hemos tenido que posiblemente en esta industria, hemos tenido testimonios o historias de personas que el que era el guardia de seguridad, la sirvienta, o el que le presentaron y le dijeron, mira, pues empieza tú, y regularmente ese se convirtió entonces en una estrella. Así que no siempre el conocimiento habla de quién es el mejor líder. La realidad es que la nueva economía también nos presenta el fenómeno de los autodidactas, de las personas que han establecido de motu propio capacidad de negocios. El mito de la posición, la base del liderazgo en una organización es la posición. Y Stanley Hofty dijo lo siguiente: no es la posición lo que hace al líder, es el líder el que hace ¿qué? La posición. Hay veces que hay una historia bíblica, ¿verdad?, que estaba recordando en estos días, y es un hombre que sacaron en la mañana estaba en la cárcel y en la tarde era gobernador de un lugar, se llama José, y literalmente, ¿verdad?, él a través de construyó una estrategia sumamente efectiva para que la tierra de Egipto pudiera sobrevivir en un tiempo de mucha hambre. Y el faraón, ante esa experiencia, lo nombra como un gran líder para dirigir esa estrategia económica, lo nombra como el secretario de la gobernación del estado, lo ponga como al frente de Hacienda para que él administre la crisis. Nos hace falta gente como José hoy en día. Y dice que a él lo colocó en el segundo carro, pero el que estaba en el segundo carro era el que hacía pasar las cosas. Así que no es donde usted está, sino es cómo aplicas desde donde estás la influencia de tu liderazgo. Y por último, Mateo, ¿verdad?, dice que muchas veces entre nosotros no debe ser así, sino que la gente que quiera ser grande entre nosotros debe ser nuestro servidor. No es la posición, sino es lo que estás dispuesto a hacer con ellos. ¿Qué le parece ese primer principio? Tremendo, ¿verdad? Liderazgo. Una palabra poderosa, una palabra grande, y hay que aplicarla en nuestra vida. El segundo principio de los tres es el área de que alguien que va creciendo en el tema del liderazgo necesita carácter y necesita también integridad. Y esas dos palabras son tan importantes. Y hay la diferencia de cuando decíamos Chapo Guzmán, Pablo Escobar, ¿verdad? Que pudiésemos tener talento, metodología y demás, pero nos puede faltar también parte de esas dos palabras que yo quisiera. ¿Perdón? Integridad. Hoy en día yo creo que estamos como que la tierra está gritando, los líderes, la sociedad, por hombres y mujeres así, que tengan el conocimiento, pero también tengan esas dos palabras. Y parte de lo que usted va a ver, me gustaría que miraran esto. ¿Qué tienen ahí? Y les voy a dejar pensar por un momento. ¿Qué tiene que ver esta imagen con el tema del carácter y la integridad? Les hago esta pregunta. Piensen por un momento, ¿qué tiene que ver esta imagen con el tema del carácter y la integridad? La base, el desarrollo. La mano allá, por acá. La base, el desarrollo, el pilar de la persona para poder sostener ese carácter e integridad. Y yo le añado hasta eso. Ok. ¿Qué más? ¿Qué les provoca? ¿Qué piensan? Julie. Bueno, los valores, lo que se muestra arriba es lo que ve todo el mundo, no es lo que tú llevas, los valores más grandes, lo que lleva. Porque a mí integridad es hacer lo correcto, que nadie te esté mirando. Vamos a definir eso. Keila, por ahí, ¿va a decir algo? Eso mismo, justamente eso de lo que nadie ve. La apariencia engaña, ¿verdad? Hay un cantante boricua que se llamaba Daniel Santos que decía, puchipluma nomás, eso eres tú. Hay gente que es puchipluma, hay gente que es más próxima que bizcocho, sí. Hay gente que es como raspigane, que uno saca un poquito y dice, y uno no sabe ni lo que hay allá abajo. ¿Verdad que sí? Usted ha conocido esto. Miren esta experiencia. Carácter e integridad. A mí me gusta esta cita, dice, the depths of the soul is not measured by what appears on the surface. La profundidad del alma o de una persona no puede ser necesariamente medido por lo que aparenta en la superficie. Un iceberg tiene, ¿verdad? Es un témpano de hielo cuyo 80 o 90% ¿qué? No se ve. Es tan poderoso que eso fue lo que hundió el Titanic. En un glaciar no calcularon la profundidad y el barco inanegable, el que no se iba a hundir, cayó ante eso. ¿Por qué?
Creo que nos da un buen ejemplo de que hay cosas como el carácter y la integridad que a veces no se ven solamente en las cosas aparentes, se llevan en el tema de la esencia, se llevan en lo que a veces, como decía, nadie ve, se lleva en lo profundo. A veces necesitamos gente con ese tipo de espinazo, con ese tipo de entereza para ello. Esta amiga quería decir algo. La integridad nos mantiene, nos sostiene, porque cuando algo no es íntegro se destruye, o sea, no perdura. Ese es el espacio, ¿verdad? A veces hay cosas que salen bien momentáneamente, pero no hay legado o no se construye con esa durabilidad porque falta este espacio. Mire, yo tengo aquí, he leído textos, ¿verdad? Y siempre recurro a diversos materiales para evidenciar estas verdades, pero Henry Tom Blackaby son unos pastores bautistas del sur y escribieron un libro que se llama El hombre que Dios usa. Y en ese libro, miren la definición que ellos trabajan sobre el tema del carácter. Voy a leerle esto porque, aunque he leído cosas bien chéveres en el tema de gerencia y demás, esto me mató. El carácter es la persona que somos cuando nadie nos está mirando. Y aquello que estamos dispuestos a defender cuando hay alguien que nos mira. El carácter es lo que usted está luchando por ser. Y todo aquello que se le puede confiar. Eso merece un ouch, un ayayay, wow, qué bueno está. Es que no podía dejarlo, dije, es que en los libros de gerencia no encontré eso. Y dije, no. Es lo que usted es cuando nadie te mira. Es lo que es cuando todos están mirando, tus ojos están dentro, alrededor de ti. Es lo que usted está luchando por ser o confiar. Mire, cuando el carácter y la integridad de una persona se manifiesta, puede pasar por una circunstancia muy difícil, pero lo que la persona es o de lo que está lleno prevalece. Y estoy pensando en este afroamericano que de alguna manera hace unos meses pasó a la palestra pública. Se conoce a un hombre llamado Steve Harvey. Sí. Steve Harvey, ¿verdad? Un comediante afroamericano creyente, un hombre muy popular. Fue literalmente el presentador del concurso de la última edición de Miss Universe. Y dice, sí, ya sé quién es. Yo creo que la manera en que este hombre ha manejado el asunto habla de su carácter y habla de su integridad. Me equivoqué. Lo vamos a resolver. Usted sabe cuando ese tipo está allá atrás. Lo dijiste. Yo me imagino que ha estado animando alguna actividad o algo así que... El productor, ¿qué es esto? ¿Qué hiciste? Revolú, ¿quién lo dice? No lo diga, lo dejamos así, olvídate, se va la transmisión, olvídate, lo que no, vamos, eso me hubiera sido que en unos minutos un pandemonio. Pero salir, afrontar esa caminata, permiso, I apologize, my mistake, tú sabes, it was written right on the card. Y tú sabes, quedarse ahí y lo que pasó después, los memes, pero estas semanas los memes, los insultos, estas semanas estuvieron, precisamente la semana pasada, él tuvo a Miss Colombia en el concurso, en el programa de Steve Harvey Show, y también tuvo a Filipinas. Y este hombre, al hablar con ella, su manera de expresarse, las disculpas, la honradez de decir este equívoco, dejó el alma, pero que se pudiera sentar de frente, pedir disculpas a esta persona y hablar, tú sabes, todo el proceso. Decía, yo he recibido amenazas de muerte en mi casa, he tenido que redoblar la seguridad, la gente no ha respetado mi espacio. Aquí está mi esposa, que la esposa vino al show para ver a Miss Colombia y para ver a Filipinas y disculparse con... No, eso, mira, corazón, el tipo se ha crecido enormemente, aún con una dificultad o un error tan grande. Hebreos 4:13 dice, texto de la escritura, no hay ninguna cosa creada que antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de quien tendremos que dar cuenta. Pero no piensa que hay gente que no ve, y porque nadie lo supo, ¿verdad? Pero sabe algo, hay muchos momentos las cosas se van a saber, van a llegar a la luz. Así que lo que uno no quiere que se sepa, no lo haga, no se comprometa, porque siempre va a ser difícil. Maxwell usa un ejemplo del tema de la integridad muy interesante.
Y es este caso del doctor John F. Kennedy, un presidente muy recordado, muy amado de los Estados Unidos, y su secretario de defensa, Robert McNamara. Y en la ley del terreno firme, que es una de las leyes del liderazgo, dice: la confianza es el fundamento del liderazgo, ¿verdad? En medio de esta experiencia, lo que se recoge es, en Maxwell trae la investigación, dice: la confianza de un pueblo se puede perder desde la perspectiva de sus políticos cuando estos no actúan con integridad. Y él dice: yo puedo trazar hasta la década del 60 el momento donde hubo un disenfranchising, es la palabra en inglés, cuando se desconectó la confianza del elector norteamericano literalmente de la experiencia de la credibilidad política. Y él lo resurge al primera experiencia, a cómo Robert McNamara manejó las estadísticas y lo que estaba pasando en Vietnam respecto a lo que se reportó en los Estados Unidos. Y luego más adelante también trabaja el caso de Watergate, ¿verdad?, del presidente Nixon. Dos eventos que fueron como una dinamitar el puente entre credibilidad y acción política. Y posiblemente en nuestra historia también tenemos nuestros referentes. Pero estas historias lo que hablan es, decía, como una persona posiblemente pudo haber decidido: no está pasando esto, maquillar estadísticas de las bajas de guerra hizo que una nación perdiera la confianza en el liderazgo. Y a veces también a nosotros nos puede pasar lo mismo, ¿verdad?, como líderes o como distribuidores, ¿verdad? Esa experiencia de ¿qué le digo a este? Si para resolver, para salir del asunto, si para firmar a este, que estoy dispuesto a decir que voy a hacer y no hago esto. Tú sabes, esto es así, métete ahí, firma ahora, después cuadramos. Esas cosas, a la larga, ¿tú sabes algo? Nos van a costar, nos hacen daño. Hay gente, y yo estoy seguro que Juan Rosa, muchos que están aquí, que ya han tenido líderes y gente en su organización, hay gente que posiblemente ya no está trabajando con usted. Sus prioridades y cosas enfanzaron, pero tú puedes coger el teléfono y llamarlo. Y cuando vean tú le dices: ¡ay, qué bueno que me llamas! ¿Cómo tú estás? O si nos ven en el supermercado, no tienes que cambiar de góndola, así para que no me vean. No tiene que cambiar de góndola y de carrito. Porque nos puedes saludar de frente y decir: ¡hey, cómo te estás! Miren. Y darle un abrazo. ¿Por qué? Porque tú fuiste una persona que íntegra. Tú mostraste que mientras estuvimos trabajando juntos te dije el corazón, lo mejor, y podemos continuar caminando. Mire, estas son ideas importantes cuando hablamos de integridad. Todavía nos quedan unos minutos. Se hace camino andando. Esa frase me gusta mucho. Ideas importantes aquí. No se puede dar lo que no se tiene. Lo que usted hace es mucho más importante de lo que usted ¿qué? Dice. Ralph Waldo Emerson dijo lo siguiente, y eso está brutal: no hay nada más confuso que alguien que dé buenos consejos, pero a su vez de un ¿qué? No hagas esto, aunque yo lo estoy haciendo. No hagas esto, que esto te va a matar. O el doctor que te dice: no, usted tiene el corazón, los triglicéridos, el azúcar, y usted tiene que cuidarse porque usted está a punto de... Y uno ve al doctor le dice: pero doctor, me la ha pasado, le dice: pero empiece usted. Es más, doctor, ven acá, usted me está dando la receta a mí, yo le voy a dar. Esto se llama Protandic, se llama Physique, entonces no debe usar. ¿Verdad? Qué malo es cuando uno, o gente que a veces tú hablas con ellos y te dicen: no, porque hay que ser responsable, porque aquí tal cosa, y uno dice: pero bendito sea el Señor, tú sabes. A veces uno le da, ¿verdad? Le ha tocado tragar gordo en situaciones de... pues mira, sí, papá, mamá, ¿verdad? Y uno con ese cariño, pero con ganas de decirle: pues aplícatelo, tú sabes. Pero la idea es que el caminar en integridad y el caminar en carácter es la idea de: primero soy quién. Yo doy el ejemplo. Lo que usted hace es más importante que lo que usted dice. Me gusta esto. Yo llamo a esto las 3C. Escucha, el principio de las 3C. 1, consistencia. Usted se sostiene ¿en qué? En todo momento. Llueve, truene o relampaguee. Congruencia. Es consecuente y compatible palabra y acción. Y tercero, hay coherencia. Hace sentido porque lo veo. A veces le pregunto a empresas donde voy y dice: sí, el principio de las 3C, lo que usted hace es más importante que lo que usted dice. Consistencia, congruencia, coherencia. Sí, si somos un equipo, ¿por qué te vas a las 5 y me dejas arrollado cuando falta trabajo por hacer? ¡Nos vemos, equipo! ¡Ve!
Y este se queda hasta las 6 cuando a lo mejor si te quedaras conmigo y me dieras la mano, salimos los dos en 20 minutos y no en una hora yo solo. Exacto. ¿Te das cuenta? Hay veces donde la palabra no está puesta en la acción o decimos algo pero no se sostiene, no es congruente, no nos hace sentido. Así que cuando andamos esto, y doy la palabra a la hermana ahora, la amiga que nos levantó su mano, consistencia es que se sostiene en todo momento, congruencia es que hay una unidad o una, ¿verdad? Es consecuente la palabra y la acción, y coherencia, hace sentido, lo veo, se ve. Por aquí. Yo le digo eso, predica y práctica. Si predicamos, lo tenemos que practicar. Porque el que está atrás, somos el ejemplo. Eso me gusta, esas dos P también se pueden añadir ahí, prédica y práctica, ¿verdad? Esa a veces es la más poderosa de ellas, la que incluye la práctica. Esa es la que destruye a mucha gente, hay muchas filosofías. Sí. Sí, que no hay una congruencia y convicción. Se oye bien el papel, pero no está en la dinámica de la existencia. El tercer principio, ya nos quedan estos últimos 20 minutos. Repasando, hemos hablado de lo que es el liderazgo, ¿verdad? El primer principio fue el liderazgo y el segundo fue el de carácter e integridad. ¿Sabe que la palabra íntegro viene de el latín que es plenum? Es algo que está, mire, completo. Cuando decimos integridad hablamos, ¿no he escuchado esta frase? Son gente que no tiene doblez. ¿Has escuchado eso? ¿Verdad? Que no es una cosa hoy y otra mañana. En el campo dirían, no es como la hoja del yagrumo, de una sola pieza, porque todo está yagrumo, ¿verdad? Que tú lo miras, depende de lo veas, y parece una mata. Tiene dos caras, un color por un lado y un color por el otro. Los romanos tenían la palabra sinceridad o sincero viene de una frase latina muy importante. Cuando los romanos eran, en el tiempo de los romanos, en los mercados se vendían vasijas de barro. Y las vasijas de barro, ¿verdad? Mientras algunas se veían, mientras más bellamente ornamentadas estaban por ese brillo, cuando la luz les daba, uno ve, ¿verdad? Esas vasijas brillosas, uno decía, ay, qué linda y qué cosa más maravillosa. Pero muchos artesanos, cuando algunas vasijas tenían grietas, lo que debían hacer era no venderlas.